Romanos capítulo 13, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gloria a Dios. Definitivamente este es uno de los textos, o el texto primordial que se ha tomado, ¿cierto?, para decir que nosotros tenemos que someternos a las autoridades superiores que están por eminencia. Y eso es totalmente correcto. Nosotros tenemos que someternos, ¿cierto?, a estas personas que el Señor ha colocado, ¿cierto?, a estos líderes que Dios ha colocado para gobernar nuestra nación, nuestra ciudad, el país, la comuna, lo que sea. Si están puestos es porque definitivamente el Señor los colocó, porque el texto es claro, dice que Él colocó a estas personas para que nosotros también nos sometásemos a ellos. Y esto es uno de los textos que también se ha tomado para decir que nosotros, los cristianos, tenemos que obedecer a todos los reglamentos que están establecidos por el gobierno. Por supuesto que sí. Hay que tomar las medidas correspondientes que nos demanda, ¿cierto?, el gobierno, ¿cierto? Sobre el tema sanitario, nosotros tenemos que usar nuestra mascarilla, nos exigen, ¿cierto?, que haya cierta distancia de un metro de distancia, ¿cierto?, cuando estamos cerca de otras personas, el distanciamiento social, como se dice, lavar las manos frecuentemente, aplicar alcohol gel. Y esas son una de las medidas, ¿cierto?, que ha tomado nuestra nación y por supuesto la Organización Mundial de la Salud para que nosotros podamos, ¿cierto?, controlar, ¿cierto?, de lo que es esta pandemia. Gloria a Dios. Y este texto es un texto clave, ¿cierto?, para que nosotros podamos entender de que sí tenemos que obedecer a las autoridades, porque es un mandamiento que Dios puso. Él dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es decir, que hay personas que están por encima de nosotros y es el Señor quien las colocó. No se colocaron solos. El Señor es el que pone y quita reyes. Él es el que coloca a los presidentes, Él es el que los quita. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que honrar a esas personas. ¿Honrarlos de qué manera? Nosotros orando por ellos, clamando, pidiéndole al Señor que Dios le dé sabiduría para que sepa administrar nuestra nación, para que sepa administrar la ciudad, en el caso de los alcaldes, los gobernadores. Entonces Dios nos demanda que nosotros estemos constantemente pidiéndole a Él para que Él pueda colocar o tener nuestro país, nuestra ciudad, ¿cierto?, de forma quieta y reposada, como dice el libro de Timoteo. Bendito sea su nombre. Pero tristemente este texto recién citado se ha tomado, ¿cierto?, como excusa para interpretarlo de la manera siguiente. Es decir, que si las autoridades dicen que no se puede salir a predicar a las calles, que el Evangelio no puede ser predicado, nosotros tenemos que someternos a esas autoridades porque ellos dicen que no se puede predicar, nosotros tenemos que obedecerlo a ellos. Pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que orar por ellos. Y por supuesto que nosotros nos sometemos a lo que ellos establecen como ley. Pero definitivamente hay una ley mayor a la ley establecida por los hombres. Y esa es la ley, esa es la palabra de Dios. No hay ninguna ley que esté por encima de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Tristemente los gobernantes quieren ponerse por encima del mandamiento que estableció el Señor. Se conoce como la Gran Comisión. Bendito sea su nombre. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones para testimonios de ellos. Y entonces vendrá el fin. Es decir, que hay una gran comisión, hay un mandamiento que el Señor estableció en las Sagradas Escrituras. Y es un mandamiento que Él estableció. No es una opción, no es una alternativa, sino que es un mandamiento, es un mandato. Y los mandatos tienen que ser cumplidos al pie de la letra. Si nosotros nos preocupamos, ¿cierto?, de obedecer lo que establece, ¿cierto?, el presidente, lo que estableció la Organización Mundial de la Salud, lo que establecen, ¿cierto?, estas grandes élites, ¿cierto?, que nos dicen que nosotros tenemos que someternos a ciertas cosas, cumplirlas, por supuesto que nosotros las vamos a hacer. Bendito sea su nombre. Amén. Pero si la palabra de Dios nos demanda que nosotros tenemos que evangelizar, que la palabra de Dios no puede ser
callada, la palabra de Dios no puede ser detenida, nosotros no podemos obedecer a personas que se pongan por encima de ese mandamiento del Señor. Porque primero es Dios, y Dios está por encima de las leyes terrenales. Y nosotros como cristianos, por supuesto, según el texto Romanos capítulo 13, lo que está hablando el apóstol Pablo, nosotros nos sometemos a las autoridades superiores puestas por Dios, ¿cierto?, acá en la tierra. Pero hay una autoridad mayor que es la palabra de Dios. Y nadie, ni el presidente, ni el papa, ni nadie, ni el pastor, ni el arzobispo, ni el cardenal, nadie está por encima de la palabra de Dios, ni mucho menos de sus mandamientos. Bendito sea su nombre. Y muchas iglesias han tomado este versículo para justificarse, para excusar su negligencia, para excusarse, para refugiarse en decir que no, nosotros no tenemos que salir a predicar. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 13 dice que nosotros tenemos que someternos a lo que es la autoridad. Perfecto, pero ellos son humanos, ellos son seres carnales, son personas creadas por Dios. Ellos no están por encima de Dios, y la palabra de Dios es la que manda, no manda las leyes de ellos. Nosotros como buenos cristianos, por supuesto, que nosotros obedecemos, nos sometemos, pero hay límites en lo que es la obediencia a Dios, lo que es la obediencia a los hombres, perdón. Si esa obediencia al hombre está traspasando el límite de lo establecido por el mandamiento de Dios, nosotros no tenemos por qué cumplir eso. Y eso a nosotros no nos hace desobedientes y no nos hace rebeldes. Nosotros sí obedecemos lo que ellos dicen. Pero si eso se pone por encima de lo que Dios estableció, definitivamente nosotros no tenemos por qué obedecerlo. Si nosotros obedecemos más a lo que dicen los hombres y nos tapan la boca y nos dicen que no prediquemos más la palabra, que no exhortemos más la palabra del Señor, que se detenga el Evangelio, definitivamente nosotros nos estamos colocando por encima de Dios y estamos faltando la moral, estamos faltando el respeto a lo que el Señor estableció en su palabra. Gloria al Señor. Pero muchos definitivamente se toman de este versículo para excusarse porque muchos no quieren salir, muchos tienen temor y es comprensible, perfecto. Aquellas personas que no quieran salir a evangelizar, que no lo hagan, perfecto. Ellos tendrán que darle cuenta al Señor porque es un mandato para todos, no solamente para los ministros, no solamente para los evangelistas, no solamente para los pastores, es un mandamiento para toda criatura. Para toda criatura es el mandamiento de ir a ser discípulos. La persona que se convierte al Señor tiene que dar testimonio de Cristo. Esa persona no puede solamente guardarse en su congregación, alimentándose él mismo, pensando que está agradando a Dios con lo que está haciendo, sabiendo que hay gente que está necesitada, gente hambrienta que hay en el mundo, que necesita oír la palabra del Señor. Porque si así como nosotros llegamos al Evangelio, llegamos y nos predicaron tal vez la palabra. A mí, por ejemplo, nadie me predicó la palabra. El Señor me llamó, yo llegué a una iglesia solo, bendito sea su nombre, bendito por aquel día cuando hizo el Señor. Llegué a sus caminos y yo comprendí, dije, pero ¿cómo es posible que nadie se me haya acercado a hablarme la palabra de Dios? Y eso es lo que está faltando en estos tiempos, que se levanten personas y prediquen y testifiquen del amor de Dios, testifiquen que Dios quiere cambiarlos, quiere transformarlos. Y eso es lo que nos está viendo en estos tiempos. Y ahora quieren frenar la palabra del Señor. Y definitivamente eso no está dentro de la voluntad de Dios. Aquí la palabra del Señor dice, sométase toda persona a las autoridades, son autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Bien, verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, por supuesto. Nosotros no somos desobedientes, nosotros nos vamos en rebeldía, nosotros no vamos a claudicar, nosotros no vamos a faltar a la moral, ¿cierto? A rebelarnos, ¿cierto? Con los mandamientos que están establecidos, que son sanos, que edifican, que están establecidos dentro de un código moral, dentro de un código establecido, dentro de una constitución de un país. Nosotros tenemos que obedecer a eso. Pero como dije anteriormente, si eso se pone por encima de la palabra de Dios, ahí las cosas no están bien. Y eso es lo que está haciendo lo que está haciendo la iglesia en estos tiempos. Está obedeciendo más a los hombres que obedecer al Señor. Bendito sea su nombre. Y dice, toma este texto. Dice que los que se resisten acarrean condenación. Perfecto. Los rebeldes, los que no quieren obedecer a los mandamientos sanos, los que el Señor estableció, por supuesto que acarrean condenación porque lo están resistiendo. Pero aquí no se trata de mandamientos morales, mandamientos terrenales, se está hablando de un mandamiento celestial, que el Señor lo dejó establecido en su palabra. Bendito sea su nombre. Y nadie puede tapar la boca, nadie puede prohibirte que tú evangelices porque es un mandamiento. Gloria al Señor. La Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán.
Por supuesto que esta pandemia, ¿cierto?, ha prohibido que uno se acerque a otra persona, le dé la mano, ¿cierto?, un abrazo. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, es un mandamiento. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en quién? En Jesucristo. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y si vivieren cosa mortífera no les haría daño. Sobre los enfermos colocarán sus manos y estos sanarán. Por lo tanto, el diablo es astuto, el diablo de una u otra forma trata de tergiversar la palabra del Señor, de detenerla sutilmente para que el Evangelio no sea predicado, para que las personas no se salven. Bendito sea su nombre. Por supuesto que nosotros queremos obedecer como evangélicos, por supuesto queremos obedecer la palabra del Señor y queremos obedecer este mandamiento, Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Lógico que sí, está establecido. Pero vuelvo a repetir, si este mandamiento se pone por encima de lo que el Señor estableció, esto no tiene por qué ser respetado. No tiene por qué ser respetado. Claro, tú sales, tú mantienes una distancia social, predicas la palabra, por supuesto que sí. Si ellos dicen que no se junta tanta gente, por supuesto lo vamos a obedecer. Pero de ahí que estén prohibiéndote, que hagan una persecución, que quieran tapar tu boca, eso es inconcebible. Eso no tenemos por qué soportarlo, bendito sea su nombre. Y déjeme decirle que este mandamiento que el apóstol Pablo escribió, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, hay que entender también el contexto a lo que se está refiriendo. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Mira lo que está diciendo. Es decir, que nosotros no tenemos por qué temer si nosotros estamos haciendo el bien. Los magistrados no tendrían por qué hacernos daño, no tendrían por qué asustarnos, ¿cierto? Y dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿el predicar el Evangelio es algo malo? ¿El predicar el Evangelio es una mala noticia? ¿Nosotros estamos haciendo daño predicando el Evangelio? No, al contrario. Nosotros estamos haciendo un bien a la humanidad. Estamos haciendo un bien común, estamos haciendo un bien a la sociedad. Cuando se predica el Evangelio, se predica esperanza, se predican buenas nuevas, se predica salvación para el alma, se predica sanidad para los enfermos, se predica esperanza. En el mundo no hay esperanza. En la ciencia médica no hay esperanza. En la Organización Mundial de la Salud no hay esperanza. Al contrario, ellos te han quitado la esperanza. Ellos lo único que hacen es martirizar las mentes, los pensamientos. Lo único que hacen es atemorizar día y noche con noticias para enfermar a las personas. Sabemos que este virus es real. Seríamos uno insensato y dijéramos, no, esto es mentira, esto no existe, como hay algunos insensatos que dicen, no, que esto no existe, esto es mentira. No, esto es real, este virus real existe. Es un demonio que existe, que está ahí. Pero por supuesto que está siendo manipulado por la mano humana. Y aquí dice el texto que los magistrados, los gobernantes, no están para infundir temor al que hace el bien. Por lo tanto, nosotros, si nosotros decimos que no podemos salir porque estamos desobedeciendo a la autoridad, estamos resistiendo a Dios, no estamos resistiendo a Dios, porque nosotros sí nos sometemos, sí usamos la mascarilla, sí usamos alcohol gel, sí nos lavamos las manos constantemente. Sí hay una distancia, por supuesto, si el pueblo de Dios, el pueblo más sabio, el pueblo más inteligente, los insensatos están afuera, los que no conocen a Cristo son insensatos, nosotros somos personas sabias, el Señor nos ha capacitado sabiduría para entender las cosas. Gloria a Dios. Pero nosotros estamos haciendo algo bueno. El Evangelio, cuando se predica, es una buena noticia, no es algo malo. Y aquí el texto dice claramente que los magistrados están para infundir temor no a los buenos, sino a los malos. Entonces eso quiere decir que el gobierno está diciendo que el salir a predicar la palabra, el evangelizar, entregar un mensaje de salvación, de esperanza a la pobre humanidad, es algo malo. Definitivamente no es así. El texto dice todo lo contrario. Pero si aquel evangélico, aquel creyente que dice, porque es comprensible que lo entienda, ¿cierto?, una persona del mundo, porque es conversa, hasta es inocente por su incredulidad, porque no conoce a Dios, no conoce la verdad. Pero que lo crea un evangélico, un cristiano, una persona nacida de nuevo, y diga que se está haciendo un daño salir a predicar la palabra del Señor, esa persona no conoce la palabra, no entiende la Biblia, está contradiciendo lo que dice el texto aquí en Romanos 13, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, y predicar el Evangelio no es un mal, es un bien, hermano querido, es el bien más grande que se puede hablar, es la buena nueva, es la esperanza para el mundo entero.
Gloria a Dios. Sino que los magistrados están por infundir temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mira lo que está diciendo. El Evangelio es una buena noticia, por lo tanto es algo bueno. Y esto es lo que el mundo no entiende. No entiende que nosotros al evangelizar estamos entregando esperanza, estamos entregando vida. Pero muchos evangélicos se toman, ¿cierto?, de este pasaje para excusar su negligencia, para excusar que están dormidos, para excusar su poco amor por las almas perdidas. Y si ellos no quieren ser imperfectos, que no lo hagan. Pero por favor no se pongan en lugar de lo impío, tapando o cerrando la boca de aquellos que sí lo están haciendo. Porque el Evangelio es una buena noticia. Y si aquellas personas que se resisten a predicar la palabra, ellos sí que están yéndose en contra de Dios. Porque es un mandamiento que Dios estableció en su palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este texto es clave, hermano querido. Los magistrados están para infundir aliento, para castigar. Dice, porque no en vano lleva la espada. La espada en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los romanos, significaba la muerte. Te cortaban la cabeza. El mismo Pablo fue decapitado por lo mismo. Pero Pablo no fue decapitado, ¿cierto?, por hacer lo malo. Pablo fue decapitado por predicar el Evangelio. Es decir, que una persecución. Y podría sonar contradictorio. Bueno, ¿cómo tú me estás diciendo? O sea que los magistrados van a hacerle daño a los malos, pero a los buenos no. Pablo estaba predicando el bueno. Perfecto. Por supuesto que Pablo estaba predicando el bueno. Pero hay que entender de que esos gobernantes eran utilizados por Satanás. Y Satanás jamás querrá que esa buena nueva, que esa buena noticia, que ese evangelio se predique. Por lo tanto, tuvieron que matar a Pablo, tuvieron que crucificar de cabeza abajo a Pedro. El apóstol Pablo tuvo que ser exiliado a la isla de Patmos, ¿cierto?, por predicar la palabra, por el testimonio de Jesucristo. Es decir, que va a haber una persecución cuando la palabra de Dios se predique. Y muchas de estas personas, hay muchos cristianos que se están yendo en contra de aquellas personas que están predicando la palabra del Señor. La están haciendo por amor a las almas, lo están haciendo con humildad, por amor, por obedecer al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el tiempo de Juan existían estas personas. Incluso habían personas que se oponían, ¿cierto?, a la predicación del apóstol Juan. Bendito sea su santo nombre. Y del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, por supuesto. Y eso siempre ha ocurrido. Pero no podemos tomar por excusa decir que no podemos predicar porque nosotros no estamos obedeciendo al texto del capítulo 13 del libro Romanos. Porque el texto, recién lo leímos, dice todo lo contrario. Sí, nosotros no obedecemos a las autoridades, nos sometemos a ello, obedecemos lo que todo esté reglamentado, pero si esa línea traspasa lo que dice el mandamiento de Dios, no tenemos por qué obedecerlo. Ahí decimos, detente. Tú estás poniéndote por encima de la palabra de Dios, yo obedezco. Distancia social, mascarilla, guantes, alcohol gel, lo que tú quieras. Cuarentena, perfecto. Pero si tú te colocas y tú quieres frenar, tú quieres tapar la boca, tú quieres que la iglesia no hable de Cristo, eso está mal. Y eso no tenemos por qué nosotros obedecerlo. Bendito sea su nombre. Es que lógico, nosotros entonces estaríamos la Biblia se estaría contradiciendo, o el apóstol Pablo se estaría contradiciendo lo que dijo el apóstol Pedro unas décadas antes, unos años antes. Y es imposible porque en la Biblia no hay errores. Gloria a Dios. Lo que pasa es que nosotros no sabemos entender la palabra del Señor. Lo que pasa es que nosotros no buscamos a Dios, por eso, Señor, por eso tú no entiendes la palabra de Dios. Y quieres justificar tu negligencia, quieres justificar tu falta de amor, quieres justificar tu vida poca comprometida con Dios, poca obediencia al Señor, justificarla con textos y tomarlos e interpretarlos al gusto tuyo. Mira lo que dice, por ejemplo, el capítulo 4 del libro de los Hechos. Aquí es cuando los apóstoles estaban predicando, ¿cierto? Y los religiosos se lo oponían. Dice el capítulo 4, verso 18, dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta que lo mismo está pasando en este tiempo? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el apóstol Pedro desbarató todo el pensamiento que tienen muchos cristianos en estos tiempos. Dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, a las leyes terrenales, a las leyes en pie que se colocan por encima de la palabra de Dios, antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir.
O sea, el que ha nacido nuevo no puede dejar de predicar la palabra del Señor. La persona que ha nacido nuevo no puede dejar de predicar de Cristo, no puede dejar de hablar del Señor. Hay un fuego en su corazón, hay un anhelo, un amor ferviente por las almas perdidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y nadie puede prohibir que la palabra de Dios se predique. Por supuesto que la autoridad de las leyes impías se van a corromper y querrán, ¿cierto?, detener la predicación del Señor. Ellos son inconversos, perfecto, eso va a suceder. Pero que se coloquen en el lugar de ellos los mismos cristianos, eso es inconcebible. Eso no existe, eso está mal. Bendito sea su nombre, cuando deberían de ser los que más deberían estar orando por aquellas personas que salen a evangelizar la palabra del Señor, a predicar la palabra del Señor. Son los que deberían estar orando, clamando para que no se levanten leyes impunes, leyes impías, leyes sanguinarias, asesinas, destructoras, leyes inicuas que se están levantando en estos tiempos. Que se está levantando ahora mismo, la legalización del aborto. Es algo terrible. La Biblia dice, ay de la ciudad, ay de aquella ciudad que es fundada con iniquidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pedro con el apóstol Juan dejaron claro, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el verso anterior, el verso 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Por supuesto, estos tipos después le intimaron, ¿cierto? Lo amenazaron, dijeron que no predicaran la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el texto más adelante, en el verso 29, dice, ellos siguieron predicando, ellos se callaron, se encerraron, se atemorizaron. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, en el verso 29, cuando ellos empezaron a orar después que fueron sueltos, dice, y ahora, Señor, esta es una oración, mira sus amenazas. ¿Las amenazas de quién? De los gobernantes, de las autoridades, que querían frenar su predicación. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es decir, de nuevo es autoridad, de nuevo es poder, de nuevo es hablar con señales, con prodigios, con autoridad, con poder de lo alto. Bendito sea su nombre. O sea, ellos estaban orando para que la palabra siguiera extendiéndose. Bendito sea su nombre. Ellos no están orando, Señor, sí, porque nos vamos a someter a la autoridad y Caifás, ¿cierto? El Sanedrín nos prohibió predicar, así que nosotros nos vamos a someter. Ellos no oraron en esa dirección. Y tampoco están contradiciendo a nadie. Ellos solamente están orando por el mandato que les dio el Señor. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es decir, están pidiendo más autoridad en la predicación de ellos. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es decir, que ellos pedían señales, es decir, que querían colocar las manos sobre los enfermos. Querían orar por aquellas personas que están pasando enfermedades, atormentadas por demonios. Distintas dificultades, tormentos que ellos estaban viviendo. Ellos estaban orando con más de nuevo para que el Señor los llenara más de su poder. No estaban orando para que se calmara todo esto, ¿cierto? Y para que obedecieran al Sanedrín, ni a los religiosos de su época, a los saduceos, a los fariseos, a todos esos hipócritas. Sino que están orando para que Dios les entregara más poder. Ahora, Dios les dijo, no, lo siento, pero ustedes tienen que someterse a estas personas porque yo lo digo. El texto no dice eso. Versículo 31 dice que el Señor les concedió lo que le pidieron. Miren lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Es decir, que hubo como un Pentecostés parecido a lo que hubo, ¿cierto?, en el aposento alto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, vino de nuevo el Espíritu Santo y los llenó, los capacitó, los ungió. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que el Señor los frenó. No, el Señor les dio más autoridad para que predicaran la palabra del Señor, para que predicaran su palabra. Ellos oraron en esa dirección y Dios les dio más autoridad para predicar la palabra. Más autoridad, más poder. Es decir, que la voluntad de Dios no es que nosotros nos callemos la boca. La voluntad de Dios no es que nosotros no prediquemos la palabra del Señor. No, Él quiere que nosotros evangelicemos. Él quiere que el evangelio se extienda. Y las personas que están orando en esta dirección, el Señor las va a capacitar con autoridad y con poder. Y muchas personas que están ahí en las bancas, muchas personas que tal vez no están en puestos muy elevados, ¿cierto? Que están ahí que no son personas conocidas tal vez dentro de la congregación, o hermanitos de la misma banca, Dios los va a levantar.
Aquellos que se dispongan en las manos del Señor, el Señor los va a levantar con autoridad y ellos son los que van a salir a evangelizar, a predicar la palabra del Señor. Sí, tal vez van a haber personas que se las lleven presas. Sí, por supuesto van a ser detenidos. Sí, por supuesto van a escándalos, lógico. Eso va a pasar. Pero el Señor se va a agradar porque va a dar autoridad a su pueblo y va a dar para que se predique con más denuedo y poder. La voluntad de Dios es que el Evangelio se predique. La voluntad de Dios no es que el Evangelio se estanque ni se predique. Es por eso que muchos predicadores, muchos de aquellos que juzgan, aquellos hermanos que salen a evangelizar, que lo están haciendo porque ellos ya no lo están haciendo, es tiempo que se arrepientan y es tiempo que devuelvan al primer amor. Porque aquellas personas que lo están haciendo definitivamente están agradando al Señor y es la voluntad de Dios. Por supuesto que la Biblia también dice que hay muchos que lo hacen por contienda, otros lo hacen por vanagloria, otros lo hacen, cierto, por dinero y por lo que sea, pero déjalo que el Evangelio está siendo predicado. Bendito sea su nombre. Y sea como sea, el Señor conoce a su oveja y Él sabe y Él se agrada cuando hay personas que se entregan en sus manos para que su santo evangelio sea predicado. Bendito sea su nombre. Voy a leer nuevamente el texto, el último versículo de esta oración de los hermanos ahí en Jerusalén. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que el Señor les concedió lo que ellos pedían, hablar con más denuedo. Ese tiene que ser el sentir mío, el sentir tuyo, de pedirle más autoridad al Señor para que nosotros prediquemos la palabra con fervor, con autoridad, con denuedo y seguir predicando la palabra de Dios, porque mientras más se predica, más persecución, la iglesia más se expande, hermano querido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Interpretemos bien los textos de la palabra del Señor y obedezcamos al Señor, sometamos a las autoridades, sometámonos, por supuesto que sí. Cuando sean sometimientos, sean leyes sanas establecidas, nosotros las vamos a cumplir. Pero si eso se pone por encima de la palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué someternos, porque si no, estaríamos obedeciendo al hombre y desconfiando de Dios. Y la Biblia enseña: maldito el que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. Pero dice: bendito el varón que confía en Jehová. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Te vas a callar la boca? ¿No vas a predicar la palabra porque la autoridad te dice que tú no tienes que hacerlo? No, tú obedeces en lo que ellos te piden, en las cosas que tú puedes hacer, que nosotros son lícitas que nosotros hagamos. Pero si te prohíben predicar la palabra, que eso es la gran comisión, el gran mandamiento de Dios, no, tú no tienes por qué respetar eso, porque se están poniendo por encima de Dios.